Bona vesprada, twitchers i twitcheres. Estem així un dia més a l'espai de l'IBAG, així a tema. I, bueno, no sé si està ploguent ahí per les vostres cases, la gent que ens està veient, però, bueno, per així està ploguent tots els dies, en tots els llocs. Crec que en tota la comunitat està ploguent, però, bueno, estem així un dia més. O sigui que el tema que anem a parlar avui és sobre el clítoris i l'anatomia de la vulva, però més centrada en el clítoris. I, bueno, per a parlar del tema, m'acompanyen Carolina Ruiz Rovira, que tinc així el nom, Carol, bueno, li vaig anomenar Carol, que és la creadora del projecte Orgull Premenstrual, bueno, premenstrual en Instagram, ara em contarà ella un poquet ahí com és, i també Carolina García, que per això dic que una serà Carol i una altra Carolina, que també és creadora del projecte Sentidos. I, bueno, moltes gràcies per estar, per acompanyar-nos esta vesprada així a l'espai. Què tal esteu? Per ahí plou per la vostra casa també? Carolina. Sí. Está ahí el tiempo lloviendo. Está plovent. Muchísimo. Sí, ¿no? Sí. Es que en Valencia no estamos acostumbrados. No tenim costum així a València, no? Perquè, clar, jo què sé, en jocs on plou molt, jo què sé, en Galícia, no sé, ahí en Londres, no en tota Galícia, però Santiago, jo quan he estat en Santiago sempre plou, sempre. Yo no sé, pero bueno. Sí. Pues yo qué sé, pero así... Está bien también que llueva, ¿eh? A mí me encanta quejarme cuando llueve, pero... Hacía falta. Que llueva, que madre mía, una sequía. Sí. Pero soy de las que se quejan también, ¿eh? Sí, no? Sí, mi abuelo, que era agricultor, sempre ho deia, no? Diu, això és bo pel camp, no? Que ploga. I, sí, està molt bé pel camp, està ahí, bueno, i per la gent també, que sí. Però bueno, pues abans de començar, això, conteu-me un poc dels vostres projectes, de lo que feu, no sé, qui vol començar? En llibertat. Carol, vols començar tu? Això que jo dic premenstrual, ja no sé com tu digues ahí, perquè Instagram és orgull premenstrual. Pero bueno, conta'ns. Empezó como... Venga, te cuento. Nada, me llamo Carolina Ruiz también, o Carol. Soy trabajadora social especializada en género y salud y, bueno, también educadora menstrual, que es a lo que me dedico hoy en día actualmente desde hace alrededor de 4 años, ¿vale? Bueno, tengo mi proyecto personal que es Orgull, empezó como Orgull Premenstrual, pero de repente me hizo como mucha gracia esto de que fuera muy monstruo, muy premenstrual. Entonces, pues bueno, decidí cambiarlo un poquito, resignificando el concepto para darle como otro valor, ¿no? No una connotación negativa, sino reapropiarme de esa connotación negativa y hacerlo como positivo, sobre todo como reivindicativo, más bien que positivo. Y bueno, nada, desde hace unos 4 añitos más o menos ofrezco charlas, talleres, formaciones, tanto en entidades privadas como en públicas. Actualmente estoy llevando a cabo un proyecto sobre educación menstrual para jóvenes que presento tanto en ayuntamientos como en mancomunidades de la Comunidad Valenciana. Y bueno, también organizo eventos, proyectos para promover y dignificar lo que es la cultura menstrual. De hecho, bueno, como te comentaba antes, aprovecho ahora un momentico para pues comentar que el martes 29 de marzo, damos una jornada, la segunda jornada, el segundo año consecutivo sobre dignidad menstrual en la Universidad de Valencia y vamos a hacer una jornada, pues bueno, llena de actividades y de presentaciones de doctoras, profesionales de la salud, endocrinólogas. Yo también estoy, sexólogas y bueno, además mesa de expertas para hablar sobre ciclo menstrual, salud sexual, bienestar emocional y violencia sexual. Y bueno, pues os recomiendo a todas, a todos, a todes participar. Podéis inscribir en lo que es el bio de mi Instagram o también en el Instagram de Dignidad Menstrual. Y espero que os guste y que podáis. Perfecte. Maravilla. O sigui, que ja sabeu, ahí preniu nota, apunteu-se ahí, busqueu-la per Instagram també, que està ahí el cartellet, o sigui que perfecte, ha de ser una meravella, ahí. Que guai. Que guai. Y bueno, Carolina, tú también, conta'ns un poquet ahí. Bueno, pues yo soy Carolina, soy sex coach y soy educadora sexual también y estoy especializada en productos sexualmente saludables.
Y básicamente pues estoy emprendiendo en mi proyecto personal, que es mi marca de productos sexualmente saludables, Sentidos, y también es una academia de formación, de cursos, talleres, mentorías para empoderar la sexualidad desde una perspectiva más holística, ¿no? Atendiendo a que la sexualidad no es solo la parte física, sino que también hay una parte mental, emocional y energética, y que todo en conjunto pues es lo que nos da ese bienestar y la importancia que tiene la sexualidad en la salud de las personas. Así que nada, muy, muy contenta, muy emocionada de estar aquí y de charlar un ratito sobre el clítoris, que durante tantos años ha estado tan invisibilizado y realmente tiene muchísimo, muchísimo poder en el cuerpo de las personas con Súper clítoris. Exacte, exacte, no? Total, no? Que és un tema de salut, com tu dius, no? Que pareix que la sexualitat, de vegades estem parlant només de relacions sexuals, i és com, no. O sigui, a banda de les relacions sexuals, és un tema de salut també, no? I ostres, el tema també del cicle menstrual i tal, superguai, no? I bueno, per així, mos saluda també GTV, que està per ahí, bona vesprada, que ens està escrivint així des del xat, bona vesprada. Diu, bon equip teniu ahí, bona plantilla per al directe. Hola. Hola. Gràcies. Aitor, sí que és un company també que ha participat així en els Twitch ahí, i molt guai, molt guai. I bueno, ara sí, anem a començar, o sigui, tenim així dos pedazos de professionals, o sigui que vull dir que la gent que s'anima a preguntar ahí el que vulga i el que necessite saber. I bueno, ara sí, anem a parlar del clítoris, no? Especialment, anatomia de la vulva, sabem ahí que està el clítoris, o no, no sé, però jo volia començar pel principi, això, per on està el clítoris, perquè jo què sé, se fan moltes bromes ahí a xarxes socials com que als xics heteros li costa molt trobar el clítoris perquè no saben on està, no? I, bueno, no sé què penseu, jo penso que sí, que és una realitat, però sí que és veritat que la gent adolescent ja va sabent un poc més del tema. Ja, jo crec que d'això també, per xarxes socials i d'això no se va donar més informació, però bueno, penseu que costa saber on està el clítoris? La gent sap on està el clítoris? Realmente cada vez menos, pero sí, a día de hoy sí, y te das cuenta como en los colegios, desde educación sexual, es muy fácil dibujar un pene, pero una vulva es que ni siquiera saben cómo se llama, que la vulva se llama vulva. Cuando confundimos todavía a día de hoy la vagina con la vulva, ya pues de clítoris ya ni hablamos. El botón, yo he escuchado de todo, la pepitilla, es que tenemos millones de nombres, entonces claro, el clítoris, la puntita, y realmente es mucho más. De hecho, yo hasta que no empecé a dedicarme en el mundo de la sexualidad, tampoco sabía que el clítoris era un órgano y dónde se ubicaba y todo lo que se podía estimular, ni siquiera que se erectaba. Y yo empecé a dedicarme al mundo de la sexualidad pues eso, con 22, 23 años, o sea, hace unos 7, 8 años. O sea, es fuerte, ¿sabes? Sí, total, no? Que menos mal que se va a hablar més, no? Però tu què dius, Pero a día de hoy hay muchísima gente, incluso gente adulta, gente joven, que no tiene ni idea y que incluso nunca lo ha estimulado porque no sabe ni dónde está. Y muchísimas mujeres tampoco saben, ni conocen su cuerpo, ni se ven su vulva, ni se ven sus genitales con un espejo. Al final ven el monte de Venus, que es, bueno, mientras te duchas, si acaso te miras con el rabillo del ojo al espejo mientras te estás vistiendo así a lo rápido y te ves la vulva, solamente te acuerdas de ella cuando hay que depilarla porque claro, es sábado y te toca ya, ¿no? Depilarla. Que esto es una realidad, no debería de ser así, pero es que es una realidad que está a pie de calle para muchísimas mujeres. Luego hay otras mujeres que son más conscientes o personas con vulva que son más conscientes y sí que toman ese tiempo en verse los genitales, en buscar, en informarse sobre su placer, pero aún hay mucho que hacer. No sé claro, qué además tú, Carol. Por contextualizar un poquito, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que la primera anatomía del clítoris se publica en 2006. ¿Perdona? O sea, a partir de ahí yo ya creo que empieza a cuadrar todas estas experiencias que vemos o que se comparten, lo que es la transmisión oral, lo que son nuestras experiencias, de decir, hostia, es que no sé dónde está.
Ya es que hace relativamente un poco más de 10 años que se publica la anatomía de la vulva, o sea, esto es muy fuerte, ¿no? Y es que, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, me mola mucho a mí contextualizar y divagar en estas cosas de por qué se producen, ¿no? Hasta los años 1990 no empieza a estudiarse el cuerpo de las mujeres cis. No empiezan a incluirse el cuerpo de las mujeres cis o cuerpos con vulva, cuerpos socialmente leídos como femeninos dentro de los ensayos y estudios clínicos. O sea, a los años 90 es hace nada, se empiezan a incluir, incluso aún a día de hoy, el cuerpo de las mujeres cis se ven representados dentro de los ensayos clínicos entre un 25 y 30%. ¿Vale? Eso quiere decir, obviamente estamos hablando de clítoris, pero a mí me mola ir más allá, ¿no? O sea, más allá en el sentido del cuerpo de las mujeres, de la salud de las mujeres, o sea, esto va mucho más allá, de que realmente es simplemente una herencia de toda la problemática que tenemos, que es que realmente no interesa y con ello se invisibiliza y se estigmatiza y como que se minimiza también, es algo que no importa, ¿no? Porque además como que a partir de los años 90 se empiezan a estudiar nuestros cuerpos solo más un sentido reproductivo. A día de hoy sabemos que el orgasmo tiene una función evolutiva dentro de lo que es la reproducción, pero ¿quién estudia? ¿Quién realiza esos estudios? Principalmente hombres, cis, varones, burgueses, blancos. Entonces, el placer femenino ya es como de esto se minimiza porque es algo que no interesa, ¿no? Que por lo menos nos la suda, por así decirlo. Entonces, pues bueno, yo creo que todas estas experiencias que tenemos en el día a día forman parte de esta herencia, ¿no? Que tenemos a nivel investigador, a nivel pues bueno, sí, en ese sentido. Total, ¿no? És que això, no? La biologia, el tema el model reproductiu de la sexualitat continua molt pesant, no? Encara en totes aquestes coses, no? I menys mal, i el que tu dius, no? Fa molt poquet que es coneix l'anatomia al complet, no? Del clítoris, no? Interna, també de la vulva, genitals interns, fa molt poquet, no? Perquè és veritat que quan vas llegint per ahí te posa, no, ja se va anomenar, jo què sé, en l'antiga Grècia, en el segle XVI, se va fer una menció al clítoris i tal, i és com, ja sí, però això, com una menció, i després pareix que la gent s'oblida de què està, però que diu Carol, no? Que com no li interessa, no? Als homes que estudien aquests temes no els interessa i passen del tema, no? I fins fa 4 dies que s'ha començat a parlar, no? Pero bueno. Incluso aún a día de hoy hay orificios en la vulva que no están representados en lo que es la anatomía vulvar, ¿no? O menos mal que ya empieza a aparecer lo que es el clítoris, pero orificios como por ejemplo las glándulas de lubricación o las glándulas pareiuretrales, que son de la eyaculación femenina, esto directamente ya no existe, o sea que aún nos queda mucho por avanzar y por investigar. Claro. ¿Y qué pasa cuando no existe algo? Que el cuerpo no lo reconoce. Entonces, cuando realmente mi cerebro no es capaz de reconocer una parte que está en mi cuerpo, no crea esas conexiones neuronales y automáticamente no existe. Y claro, esto realmente es grave y hay que darle la importancia que tiene, porque luego, ¿qué pasa? Que si a lo mejor tenemos una afección o lo que sea, o no sabemos cómo se produce tanto una dolencia como el placer, no sabemos ni de dónde viene, ni a dónde va, ni sabemos ponerle nombre, ¿qué pasa? Que si no sabemos, por ejemplo, que el único órgano, o sea, que el clítoris es el órgano del placer, claro, es más complicado que luego yo pueda llegar a sentir un orgasmo o pueda llegar a estimularme o a conocerme muchísimo más, si ni siquiera mi cerebro es capaz de procesar esa información. Total, exacte, no? Perquè al final això és una cosa que passa, no? De lo que no es parla és com si no existira, no? Al final també el llenguatge conforma la nostra realitat, no? Sabem què passa, el llenguatge tenim un llenguatge que al final és sexista, és classista, perquè també és la cultura que tenim i és el que passa, no? De lo que s'invisibilitza no es parla, no s'anomena. El que deia Carlos, no? Jo havia dut una imatge un poquet per a situar on està el clítoris, que és com la típica imatge que podeu trobar a Google, la imatge 1. Perfecte. Que meravella de realitzador tenim ahí, que mos ha posat la imatge. És una imatge de la web de Plátano Melón, però que, bueno, és una imatge molt senzilleta. De fet, ahí, per exemple, no apareixen els orificis de l'eyaculació, no? Ni
ni les de Lubricación. la lubricació, exacte, no? Mm. No apareixen, però bueno, està situat, és el que tu dius, no? De moment pues, va apareixent el clítoris, no? Se li va donant ahí un poquet de visibilitat. Estaria per a la gent que se passa un poc la idea, que jo que sé, que no hagi vist mai una imatge d'este estil, però bueno, està ahí a la part superior de la vulva, no? On se junten els llavis vaginals, ahí baix del caputxó, no? Que se pot veure ahí. I bueno, això, que era el que deia Carolina també, que és com tot el món sap fer el dibuixet d'un penis, que és un dibuixet simbòlic també, perquè no és un penis real, no? Està representat també, però no tenim... I és universal, a més. A mi és una cosa que me flipa, jo crec que ho he dit ja 500 vegades, però me flipa que tot el món sap fer un penis. En tots els països, jo de la gent que me trobo de tots els països, de totes les cultures, sap fer-lo. Però una vulva en almenys, pues això que digues, hòstia, el clítoris, els llavis... Sí, aunque cada vulva sea diferente, pero en general la forma de la vulva, con su clítoris y sus labios externos e internos. Exacte, no? De fet, per així ens pregunta Suc d'Espurna, que també és així habitual dels nostres tuits. Diu, clar, posa mayores i menores, no? En el tema dels llavis. I és guai, perquè, de fet, clar, jo he agarrat aquesta imatge perquè es ve ahí molt clar i tal, però és veritat que lo de majors i menors dona lloc a confusió. Sí, ahora vamos a ponernos tiquismiquis porque, claro, no están las glándulas y están de mayores y menores. No, pero sí. Yo creo que sí que es importante esto de mayores y menores. ¿Por qué? Porque crea confusión en el sentido de, ¿y si yo de repente mis labios mayores los tengo menores? ¿Eso significa que no se corresponde con la norma, que no se corresponde con esa vulva perfecta que me intentan pues mostrar en el típico porno mainstream, que al final es una herramienta de educación sexual que tenemos hoy en día? Desgraciadamente el porno mainstream educa sexualmente, ¿no? A las jóvenes y a los jóvenes. Entonces, cuando no se corresponde una vulva a lo que se muestra como la norma, con lo normalizado, ahí yo sí que estoy de acuerdo con el concepto ese, ¿no? Porque al final yo creo que diría más interna o externa que a lo mejor mayores o menores, ¿no? Porque mayor o menor puede dar la interpretación de, hostia, es que mis labios menores están mayores y ¿no? Al revés. Y puede crear ahí un poco de confusión con que mi vulva, con la falta de representación que hay a nivel de imaginario colectivo sobre lo que es la vulva y sobre la diversidad vulvar, pues bueno, una joven puede llegar a crearle un poco de confusión, ¿no? Cuando solo hay exclusivamente una representación de lo que es la vulva y cómo debe de ser la vulva, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Exacte, no? De fet, això mos comentava també Suc d'Espurna, no? Que això, que la gent, que n'hi ha gent que, o sea, bueno, quan hi ha dones, no? Que s'operen els llavis interns perquè són molt llargs, no? Pensen que són molt llargs i que ha d'haver, el que deia Carol, no? Com un model de vulva, no? Com molt estandarditzada pel tema del porno també en moltes ocasions, no? I clar, no? Per això de dir que, clar, quan es parla de llavis, això de llavis menors són llavis interns, al final, no té que veure en el tamany, sinó en la proximitat, no? Allà a la zona vestibular, no? A la vagina i tal, i els majors, que són els externs, però no perquè siguin més grans. Per això, no? A mi també m'agraden els termes més intern i extern, per a no donar lloc a confusió, no? Però bueno, exacte, és molt guai això, no? I bueno, ara que sabem ja on està, també dir això, no? Que això és una imatge al final, però que el clítoris també, com deia Carol, no? Les vulves són diferents. Ja sabem això, encara que parlem de dones, sabem que n'hi ha persones també, ho estem comentant tot el rato, no? N'hi ha persones no binàries que tenen vulva, n'hi ha homes trans que tenen vulva, vull dir, al final la vulva és una part del cos, però això, que n'hi ha de diferents formes, de diferents tamanys, no? I el clítoris és exactament igual, que vull dir, se dibuixa ahí moltes vegades com un circulet, però que pot ser més gran, més llarg, més primet, vull dir, estar més amagat, més a fora, no? El rotllo és dir que la diversidad está guay. Sí, además que cada cuerpo es único, es como cada persona o cada huella dactilar. Entonces, realmente lo guay es que mi vulva es mi vulva y no hay otra tan guay como la mía. Y la de Carol es la de Carol y es súper chula y súper guay. Y lo guay es que son totalmente diferentes. Entonces, ostras, qué maravilla el poder tener algo único que es
tu cuerpo y poder honrarlo, sea como sea, ya sean los labios internos más grandes que los externos o al revés, o los tenga más oscuritos o más claritos, que otro tema importante es el tema del color, que de hecho hay productos eróticos de cosmética íntima que blanquean los genitales. Y esto es algo que en España no se consume tanto, pero en países como América Latina son top en ventas los blanqueadores de genitales, donde pues eso, se blanquea la piel del ano, que se oscurece un poquito más, o la piel de la vulva. Entonces, claro, ahí es luchar contra el estereotipo de vulva, que normalmente pues eso, donde se ve más es en el porno mainstream. Me parece súper interesante este tema también porque obviamente está claro que hay que luchar, reivindicar todo tema de mutilación genital tal y como lo entendemos, pero en Occidente también tenemos muchas formas de mutilación genital que parece... A ver, creo que se ha quedado ahí un poquet pensada Carol, però bueno, no passa res, continuarem ara... Sí, la hemos perdido. Pot ser, no? Coses del directe ahí que passen, no? Però és veritat, jo crec que, no sé si anava a parlar, Carol, d'això exactament, no? Però, per exemple, quan vam estar parlant amb Mireia Martí, que és una activista intersex també, ella parlava d'això, no? Que fins a fa 4 dies, i de fet, algo que es continua fent, és recomanar operacions estètiques per a gent intersex als seus genitals per a assimilar-los a una vulva, no? I això ja porta anys considerat com mutilació genital per l'Organització Mundial de la Salut i encara es continua fent, no? Aleshores, jo crec que anava per ahí un poquet la idea, no? I és important reflexionar sobre això, sobre que al final els genitals són diversos i estan guais. O sea, ahí, no sé, tu, Carolina, tu vas triar el cos que tens o els genitals que tens, te van donar a tu a triar. Pues no, son los que tengo y al final pues son maravillosos. Lo que pasa es que sí que es cierto de que hay un trabajo de autoconocimiento y de autoerotismo detrás para romper y como mujer cis lo puedo decir en primera persona, independientemente del trabajo que me dedico, como mujer cis yo te digo que hay un trabajo detrás de autoaceptación y de autoerotismo para reconocer tu vulva, verla y ver que también la vulva va, aunque el clítoris está ahí, pero la vulva va cambiando y va evolucionando y también va envejeciendo y va creciendo conmigo. Entonces es muy bonito también ir viéndola poquito a poco, ¿no? Y de vez en cuando también asomarte con un espejo y ver y decir, hola, ¿qué tal? Y decirle cosas bonitas. Porque al final tu cuerpo va a estar todo el rato reconociéndola y volvemos a lo de antes. Lo que tus ojos no ven y no te llega a través de los sentidos, al final tu cerebro lo va eliminando. Igual que el clítoris. Hay un dato súper interesante del clítoris que a mí me encanta siempre compartirlo con las mujeres y es que muchas veces el clítoris también de no utilizarlo pues se pone triste y coge depresión y es así. Y me encanta decirlo porque siempre saca una sonrisa de, uy, ¿cómo que coge depresión? Y a lo mejor otra mujer dice, pues sí es verdad, el mío tiene depresión. Y claro, y es como, ¿cuánto tiempo hace que no lo he visto, que no lo he tocado, que no lo he sentido, que no me he preguntado qué pasa por ahí? Exacte, no? Que n'hi ha que estar ahí en contacte en el nostre cos, Claro, ¿no? claro. Igual que nos tocamos las manos cuando nos las lavamos o nos vemos la cara todos los días, nos la lavamos, tenemos una higiene, nos la vemos. Pues oye, igual que nos cuidamos el pelo, es que me hace mucha gracia porque muchas veces nos cuidamos el pelo muchísimo y le prestamos mucha atención a hacernos las uñas, a maquillarnos, a esto, a aquello. Vale, ¿y la vulva? Exacto. Mira, ya está así. Perdonar que se me ha ido la luz en casa y se ha ido todo. Nada, no te preocupes, es el tiempo. Yo estoy aquí. Yo estaba diciendo, de repente me estaba dando la sensación como que estaba hablando sola. Y digo, no sé por qué no escucho No me feedback. contestan. No oigo feedback. Y nada, ya estoy aquí. Vale, no, que estava comentant a la Carolina també de la importància de relacionar-nos de manera positiva en el nostre cos, no? I de veure-lo també com al llarg del temps, com va canviant, no?
bueno, i tu estaves comentant també el tema de la mutilació genital, no? Que n'hi ha moltes formes, que moltes vegades se coneix la mutilació genital, no? Igual com en altres cultures i tal, però així des d'Occident també, que volies... Jo he comentat el tema de la intersexualitat, no sé si anava per ahí, però... También, desde luego. Sí, ¿no? El tema de la intersexualidad, ¿no? Como de repente, pues bueno, obviamente culturalmente existe un binarismo de género y el médico, pues antes de ni siquiera preguntar a la madre o al padre o incluso dejar que esta personita, que esa criatura elige, decide cortar, mutilar la genitalidad de esa persona en pos de un binarismo de género, ¿no? O sea, esto es cruel, esto es brutalísimo y bueno, pues también eso es mutalidad genital también, ¿no? Y pues ya pues cuestiones estéticas por un montón de motivos que hoy en día y que al final esta mutilación está repercutiendo en lo que es la salud biopsicosocial de esa persona. Bio, obviamente, por una cuestión fisiológica. ¿Se me escucha? Ah, vale, yo digo... Sí, ahora sí. Por una cuestión fisiológica, por pura salud luego a largo plazo, a corto y luego a largo plazo, por una cuestión psicológica, obviamente, y luego por una cuestión también social. Entonces, esto es necesario hablarlo y que se contemple porque es hablar de salud, ya no solo de salud sexual, sino de salud en general. Total, no? Estava comentant així també Suc d'Espurna, no? Que li ha fet molta gràcia que se talli el directe, és molt divertit, però estava contant això, que diu, jo penso que igual se podia referir a altres maneres de mutilar, com una mutilació psicològica, no? O que te doni fàstic els teus genitals, no? O que sentissis malament després de, per exemple, de masturbar-te, no? Que igual també, això també es pot entendre com una mutilació al final, com tallar la relació en el teu propi cos, no? Sí, simbólica, ¿no? Sí. Simbólica. Y esto es algo que pasa muchísimo, ya no solo con personas intersexuales, sino con mujeres cis y mujeres no binarias que después de masturbar se sienten culpa o que incluso también pues el hecho de a lo mejor no encontrar esos motivos o decir, por ejemplo, esto pasa mucho también tras la maternidad. Es como, ¿cómo me voy a masturbar? Si para eso ya prefiero estar con mi hijo, prefiero no sé qué, como buscar siempre todo el rato excusas que hagan ver que la masturbación es como una pérdida de tiempo. Y claro, esto también es una manera de mutilar tu propio autoerotismo y de mutilar también la manera en la que te quieres, la manera en la que te cuidas, una de las tantas maneras de quererte y de cuidarte. Total, ¿no? Y la libido muchas veces cae, y la libido puede caer o el deseo sexual puede caer o puede disminuir por muchísimos factores, pero obviamente uno de ellos también es ¿cuánto tiempo hace que no te ves la vulva? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Qué relación tienes con ella? ¿Cómo te tocas? Si es que te tocas. No, es que yo no tengo tiempo, es la palabra que más escucho con las mujeres con las que me relaciono y dedicándome al mundo de los productos eróticos. También, pues mira, justamente los productos eróticos también son una herramienta y la excusa perfecta para ver qué pasa ahí y empezar a tener una relación con ellos. Totalmente, además ya eso no no solo de un sentido sexual, que obviamente es principal y primordial, sino el hecho de fomentar la autoexploración. La autoexploración es como, desde mi punto de vista, la acción de hurgar la propia piel, ¿no? Esto nos da la posibilidad, por un lado, de reconocer cada rincón del cuerpo, ¿no? De identificar lo que me resulta placentero, lo que me resulta incómodo, lo que me resulta normal, ajeno. Esto es necesario, ya no solo con un sentido sexual, sino una cuestión de salud, ¿no? Digamos que la autoexploración nos permite como lo que es mapear el cuerpo, ¿no? Mapearlo, saber lo que es adecuado para nosotras, para nosotros y lo que no. Y al final es como una especie, es como una forma de leer, ¿no? De leer y escribir desde el cuerpo y para el cuerpo, que al final creo que hoy en día lo necesitamos. Para mí es una urgencia y una emergencia social y vital por una cuestión de salud. Total, no? Superimportant, la relació en el nostre cos, o sigui, vull dir, és algo de lo que, pues això, no? Que pràcticament no se parla, no? És com a l'hora de fer teràpia, no? Moltes vegades ens hem quedat ahí, no? En el tema de la raó, no? De la teràpia de la consulta, però la teràpia en moviment, el ballar, al final, el conèixer el nostre cos, que tu dius l'autoexploració,
super necessària, no? Perquè al final, sense cos no anem a cap puesto, no? I això, no? I també m'ho preguntava ara sí per el xat, no? Us ho despurna també, si penseu que les religions mutilen també simbòlicament, no? Esta relació genitals o esta relació en la sexualitat o la relació en el cos, no sé. Que... Uf, este es un temazo, porque justamente te diría que la religión judeocristiana, que es en la que hemos estado, pues bueno, aquí en nuestro país, y pues yo diría que toda Europa, de parte de Latinoamérica, pues sí es verdad que ha castrado mucho el placer y ha invisibilizado muchísimo la sexualidad. La ha juzgado y la ha condenado y es algo que nos arrastra a día de hoy. Pero hay otro tipo de espiritualidades y otro tipo de religiones que no contemplan esa castración o esa privación del placer de la mujer, como puede ser a lo mejor pues el tantra, el tao o otro tipo de espiritualidades o de religiones más tipo orientales. No puedo hablar mucho más de ello porque sí que es verdad que ahora estoy formándome más en tantra y es algo maravilloso y que me está haciendo reconciliarme muchísimo con esa sexualidad sagrada y volver a ver a la mujer como esa diosa, pero sí es cierto de que en la religión judeocristiana, de hecho no hay diosas, hay un solo dios y vírgenes. Entonces la mujer pasa a ser o la puta o la virgen. Obviamente la puta es la que disfruta de las relaciones sexuales, promiscua, que se conoce, que se masturba. La virgen no. La virgen está por y para tener relaciones sexuales con el fin de ser mamá. Y ya. No sé qué opináis vosotros. Sí, de hecho hay algo muy interesante con respecto a la representación de lo que es la Virgen, que realmente la lectura judeocristiana que hace el concepto de Virgen es como intacta, pero realmente si nos remontamos a la mitología anterior, cómo se representa lo que es la Virgen como representatividad es significado de una mujer que es... que no está, ¿cómo se diría? No está dispuesta por y para los demás, sino que está centrada en una misma. O sea, realmente la visión que da lo judeocristiano es desmonta absolutamente todo lo que realmente desde la mitología griega se representa como la mujer, la virgen. Símbolos como Artemisa, como Atenea, son mujeres realmente que están centradas por y para su desarrollo personal y que eso es como se conceptualiza el concepto virgen. No sé si lo conocíais o lo habéis oído, pero esta lectura, además, y desmontamos toda esta representatividad de la religión judeocristiana, es súper interesante, ¿no? Una mujer hecha a sí misma que se centra por y para su desarrollo personal, cómo se desmonta y pues bueno, se relaciona solo con respecto al hombre, ¿no? Con respecto a su sexualidad y falta de... Es bastante... Sí, es una pena porque te tienes que remontar muy atrás para darte cuenta de que lo de antes sí y luego no. Es curioso y da pena realmente, pero... Molt interessant, no? La veritat és que a mi aquests temes a mi sí que m'agraden molt, no? I és el que tu dius, no? Canvia molt, no? Com es representen i són les dones també, això és la cultura antiga, en cultures antigues, no? Al llarg de diferents cultures també, com va evolucionant, no? I com serveix també a uns interessos al final del moment, no? I està molt guai, o sigui, jo també recomano molt a la gent llegir sobre aquests temes perquè són molt interessants, no? Sí, investigar. Exacte, no? I també ens comentava per així, Vivint 43, que deia per què donen tant de fàstic i es parla tan poc dels fluids de la vulva, suposa, perquè està ahí tallat, com el moc cervical o la sang menstrual, si són unes superferramentes d'autoconeixement. Els fluids, sí, ¿no? De hecho, la menstruación, digamos que es como un boletín que nos está indicando cómo está nuestra salud en general. Al igual que se recogen muestras cuando estás malita, cuando te pasa algo de orina o de excrementos, es muy fuerte que no se recojan muestras, ¿no? De sangre menstrual, porque realmente la sangre menstrual nos está indicando cómo está nuestra salud en general. Y claro, ¿qué pasa? Que a lo largo de la historia, como se ha invisibilizado y se ha criminalizado la menstruación,
y bueno, nos hemos socializado en base a la cultura de la ocultación, como decíamos antes, lo que no se nombra no existe. ¿Qué pasa? Que pues esto hace que realmente ya no solo lo veamos como un indicativo de salud y como un indicativo de autoconocimiento de nuestra salud y de nuestro cuerpo, sino que todo lo contrario, lo vemos, lo percibimos desde el rechazo, desde la vergüenza, desde el asco, para que veáis cómo el ciclo menstrual, el cuerpo, no solo debemos de verlo desde un enfoque biológico, desde un enfoque fisiológico, sino desde un enfoque biopsicosocial. Mi contexto, mi cultura también está determinando cómo yo me relaciono con mi menstruación, cómo yo me relaciono con mi clítoris, mi vulva y con todo mi cuerpo, ¿no? Entonces ahí es donde el contexto está haciendo que, como decía, fluidos corporales naturales que forman parte de nuestro cuerpo y que además son indicativos de salud, el moco cervical nos está indicando si hemos ovulado, ¿no? Tras la ovulación, el cuello del útero segrega una sustancia que se llama moco cervical y gracias a la presencia de esa moco cervical nos puede dar información sobre que hemos ovulado. Ovular es un acontecimiento principal en el ciclo menstrual, es un acontecimiento de salud y bueno, pues son indicativos, como os decía, que nos demuestran que tenemos una salud adecuada y una salud positiva. Y en cambio, ¿cómo se significa, ¿no? Desde el punto de vista social, contextual? Asco, vergüenza, miedo, rechazo, ajeno. Claro, y Esto al final, la sociedad de consumo, ¿cómo ve esto? Dinero, 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 dinero. Productos, productos para comprar, productos por esponjas para poder hacerlo y que no se manche, cremitas para no sé cuántos, para enmascarar olores por si acaso no vaya a ser que la vulva me huela a vulva y nadie quiera comérsela. Entonces, claro, todo este sistema también capitalista apoya ese ocultismo porque le beneficia un montón. Es que le beneficia un montón, igual que pues todo el sistema de compresas, tampones, que le echan un montón de productos químicos para que no huela la regla, que no sea de color rojo y todo esto que sí, que contribuye. y que perjudica la salud. Total, Que nos claro, perjudica la salud, claro, porque al final tampoco es natural y si tú tampoco te conoces y no sabes lo del moco cervical, lo de la ovulación, ni siquiera sabes cómo se produce y que es un síntoma de salud, tú lo vas a ver como algo de vergüenza, como algo a esconder, como algo a, ¡ay, madre mía, me he manchado! ¿Y ahora qué? Total, exacte, no? O sigui que és superimportant, no?, la relació en el nostre cos, no?, els nostres fluids són els nostres fluids, a més això, no?, són indicatius de la nostra salut, com deia Carol, no?, també. I això, el que esteu comentant, no?, al final, capitalisme, no?, que al final vivim en una societat capitalista, no només en este país, en molts països, no?, en tot el món pràcticament. Claro, no podemos luchar en contra de eso, lo que sí que podemos hacer es ser un poquito inteligentes y conscientes y decir, ok, vale, existe todo esto, pero yo puedo elegir qué es lo que quiero y qué es lo que no, porque hay muchísimas opciones y lo bueno que tenemos los seres humanos es que podemos elegir. Exacte, no? Per això, pues això és molt important parlar d'estos temes, no? Fer estos directes ahí, no? I bueno, també Suc d'Espurna comentava també per ahí, no?, que en el llibre de la Leaf Stronsky, que sempre ho dic malament, però bueno, Stronsky més o menys, El fruto prohibido, que parla un poquet fa un repàs històric al voltant de la vulva, no?, i del tema que parlàveu abans també, no?, de les dones en la història i tal, el tema de la virginitat també es parla per ahí, o sigui que és molt guai. Bueno, eso da para otro temazo. La virginidad da para otro Twitch. Para 5 horas más. Sí, no, avui no anem a parlar així, però n'hi ha molts mites ahí. Jo el que sí que vaig a demanar per ahí a realització a la imatge 2 per a veure el clítoris, la part de dins, un poquet la part que s'il·lustra així, no?, com se representa, no?, el clítoris per dins i tal, que és el que parlaven abans, que ja he citat al final un poquetó, no?, com que té ereccions, no?, igual que el penis, perquè al final és el mateix òrgan, no? Com diu Anna Peiró, no?, que busqueu-la per ahí, busqueu informació d'Anna Peiró, que té uns vídeos ahí prou guais en YouTube, és el mateix òrgan, el clítoris té erecció, pas que pues això, la gent no li dona tanta importància, però està, se plena de sang, augmenta de tamany, creix, no? Tiene un glande y es que realmente tampoco se diferencia tanto del pene. Es interesante como también le llamamos clítoris y a la parte de fuera también le llamamos clítoris, pero realmente es el glande.
Entonces sería genial que le llamáramos glande, cuando vamos a estimular el glande, le llamáramos glande y saber también, es importante saber también las diferentes partes del clítoris porque se pueden estimular por todos los lados. De fet, això, anem a parlar, jo crec que de la estimulació, ja que ho comentes, no? I un poc per estimular, així per entrar en contacte. Jo crec que una de les formes d'entrar en contacte en el teu cos, pues això és conèixer-los, explorar-los, saber com és, però també, mira, tenim per ahí la foto del llibre, que, realització, quina meravella de realitzador tenim. És molt prohibit ahí, de Liv Stronsky, recomendadíssim per a parlar del tema, no? Per això, no? Per a recuperar una part o sigui, una forma de relacionar-te amb el teu cos, pues això és conèixer-lo i com és, no? I una manera de conèixer el teu clítoris, pues també pot ser estimular-lo, no? O almenys mirar-lo, no? Què recomaneu vosaltres, per exemple, per al tema de l'autoexploració o la estimulació? Pues en primer lugar un espejo y una actitud abierta, de curiosidad, cero juicios y tus manos. Yo recomendaría eso, lo primero, las uñas cortitas, las manos limpias, un espejito, tu mejor actitud o la energía que tengas disponible en ese momento, pero sin juicios, e ir conociendo, ir explorando poco a poco. Antes de comprar un producto sexualmente saludable, cosa que recomiendo muchísimo, pienso que antes de eso es importante el tacto y estimular tus sentidos con tu propio cuerpo. No sé qué opinas tú, Carol. Sí, yo lo que recomiendo también en mis talleres es hacer un ritual previo, ¿no? Siempre digo, ten una cita contigo mismo, contigo misma, ¿no? Quedas con las colegas, quedas con la gente por ahí, queda contigo también, ¿no? Entonces, claro, incluso tomártelo en serio, es decir, yo me veo mi calendario y me digo, mañana, martes, cuando sea, el jueves por la tarde de 5 a 6, siempre propongo como 2 horas, ¿no? Porque dentro de esas 2 horas, con el tiempo como tal y como nos lo planteamos y el poco que tenemos, pues siempre se queda más pequeñito, ¿no? Pero imagínate, el jueves voy a quedar conmigo de 6 a 8. Y en ese tiempo hacer un ritual previo, pues lo que te ayuda a relajarte o a estimularte o incluso a excitarte de una manera contigo misma, ¿no? Pues por ejemplo, darte un baño, estar en tu cuarto, ponerte una musiquita que te mole, unas velitas, un aroma como que te guste, estar como dispuesta, ¿no? a ese placer contigo y a esa quedada contigo y sobre todo no buscar ningún tipo de fin ni de meta. Estás ahí para tocarte, para conocerte y luego, pues oye, ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero sobre todo ir con la intención de simplemente estar y disfrutar, sin ninguna meta. Si pues tenemos dificultades a la hora de llegar al orgasmo, no pensar que tenemos que llegar al orgasmo, que tengo que correrme, pues no, ir poco a poco e investigando sobre tu cuerpo. De hecho, antes de masturbar yo siempre aconsejo la autoexploración, ¿no? Mirar, como decía Carolina, cogerte un espejito, mirarte la vulva, ver los orificios. Si nunca te has visto los orificios de que lubrican, pues intentar localizarlos, la uretra, que normalmente tampoco la localizamos y es bastante visible. Ir viendo, ¿no? Y a partir de ahí ir tocando ya... Pues cada uno lo que quiera. Sí, además es muy interesante. Yo también lo enfoco a lo ritual porque parece que ritual en nuestra cabeza suena como más íntimo, como una cita, como un ritual, algo que es sagrado, algún ritual, no te lo saltas porque es algo importante. Entonces rendirle culto a ese momento sagrado que vas a tener contigo misma es muy importante y tenemos que tener en cuenta también que la energía sexual está muy conectada también a nuestros genitales y que ahí reside una fuente inagotable de creatividad, de placer, de bienestar. Entonces honrarlo de esa forma con un ritual, con tus velitas, con tu tal y ponerte tu crema favorita, ir estimulando los sentidos poco a poco. ¿Cómo podemos estimular los sentidos? Pues viéndonos desnudas al espejo, estimulándonos el sentido de la vista mientras nos vemos, el sentido del olfato con un aroma que nos guste, el sentido del audio con una música que nos relaje, que nos haga sentir eróticas. ¿Qué tal si vamos moviendo el cuerpo y vamos viendo ese movimiento, cómo se ve, cómo se siente? Me puedo sonreír, me puedo mirar, me puedo bailar poco a poco, exacto. Ir moviendo y ir seduciéndome. También muchas veces
llamamos la palabra cuando pensamos en masturbación, enseguida se nos viene a la cabeza genitales. Pero es que una masturbación no tiene por qué ser siempre en los genitales. Y esto es importante porque le quita tanto peso. Muchas veces pues es eso, pensamos, ay, es que no me quiero masturbar, pero porque a lo mejor no te apetece tocarte los genitales, pero ¿qué tal si te das autoamor de otra manera, dándote un masaje de pechos o acariciando tu barriga, tu glúteo, tus piernas, un masajito en los pies? ¿Por qué no puede ser eso también una masturbación? Si te produce placer, todo lo que te produzca placer de ti para ti es un momento de autoerotismo o una masturbación. A mí me gusta mucho llamarlo autoerotismo, pero bueno, también puede ser masturbación. Entonces le quitamos ese peso al genital y al clítoris si a lo mejor me produce cierto pudor o me afronta un poco el hecho de empezar a masturbarte desde otros cuerpos y pues mira, hoy vamos a ver qué tal la vulva. Porque a lo mejor la semana pasada estuve con los pies y me centré en los pies y la anterior estuve con el pecho y ya es una parte más del cuerpo como puede ser otra. Total, ¿no? Total. Total, ¿no? Así, su Espurna, molt fan de las autocitas, ahí, súper guay. Sí, además es que son un antes y un después. Para mí lo han sido, un antes y un después. Y lo recomiendo muchísimo porque además es como un momento de te das tú tu prioridad. Y a lo mejor surge una cita y el tener ese amor propio de decir, mira, no, chicas, hoy no voy a quedar a tomarme unas cervezas con vosotras porque tengo una cita conmigo. ¡Wow! El poder hacer eso y llegar a ese grado de autoamor y de prioridad. Autocuidado. Y de autocuidado, luego te hace sentir tan bien porque es como que tú misma te has regalado a ti un momento de autoamor. Y luego, pues obviamente, una vez ya nos conocemos y nos apetece, pues a lo mejor explorar con cosas diferentes, yo sí recomiendo mucho los productos sexualmente saludables. De hecho, tengo aquí algunos, no sé si queréis que los enseñe, porque realmente el boom del Satisfyer marcó un antes y un después y la verdad es que independientemente de la opinión que cada uno tenga personalmente, lo guay que fue es el movimiento que creó de decir que hay un clítoris y que se puede estimular. Y eso fue, en la historia del clítoris, el boom del Satisfyer fue un hecho histórico. De hecho, fue el producto más vendido en el Black Friday en Amazon. Entonces, claro, esto fue importante. El año 2018 fue el año de la revolución del clítoris. Y esto va a quedar así en la historia. Entonces, independientemente de que a unos le pueda gustar o a otras no, lo que está claro es que muchas personas han sentido curiosidad por estimular ese clítoris y por darle esa importancia. Pero además del Satisfyer, que yo tengo aquí un modelo que no es el típico, que es esto, no sé si alguien no sabe lo que es, puedo explicarlo porque claro, mucha gente no sabe lo que es. Sí, tírale. ¿Y para qué sirve? Tírale. Això, ja sé si de temps, però bueno, així estaré un poc més, perquè com no mos tallen el compte ni res, però aplícalo. Bueno, pues el Satisfyer es un succionador, lo conocen popularmente como succionador de clítoris, pero en realidad es un estimulador por ondas de presión y succión, por ondas sónicas. Mirad, ¿veis? No sé si... Ay. Este juguete, imaginaros un altavoz. ¿Habéis ido alguna vez a una discoteca o a un concierto y habéis visto un altavoz gigante? En el Antiviña y en las raves que se montan ahí. Por ejemplo, ¿vale? ¿Os habéis puesto al lado de ese altavoz alguna vez? Sí. ¿Y qué habéis sentido? Como una especie de todo vibración. el cuerpo vibrando. Todo el cuerpo vibrando, pero realmente no es la misma vibración que el móvil. No. Es una vibración diferente. Son ondas sónicas. Bueno, pues este juguetito tiene como un mini altavoz aquí dentro que está haciendo pum, 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 pum,
pum, pum. Y emite unas ondas sónicas que sin contacto, o sea, no lo toca directamente, sin contacto, lo que hace es estimular ese clítoris. El clítoris tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas. Entonces, claro, es un órgano súper sensible. Muchas veces la vibración directa del juguete al clítoris puede producir dolor, más que dolor es como molestia o como que te esmusa. Bueno, yo le llamo esmusa, no sé cómo le decir, ¿cómo se llama? Bueno, sí, les musa, ¿me entendéis? ¿Vale? Sí. Pues este tipo de juguetes, como no tiene contacto directo, no esmusa tanto. Entonces, para clítoris que son muy sensibles, es un producto que puede ir muy bien. Tiene diferentes grados de intensidad. Hay gente que se lo pone al 1, hay gente que se lo pone al 11. Yo no he pasado del 3, ¿vale? Pero tengo una amiga que se lo pone al 11. Pues venga, para adelante. Y eso también es interesante, saber que como cada clítoris es único, cada clítoris tiene su sensibilidad. Entonces, eso también es muy, muy, muy interesante. Y luego sí que hay otros que son de contacto más directo. Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho este. De hecho, me parece un producto perfecto para iniciarse. ¿Qué pensáis que es? Un patito de goma, ¿no? Eso Vale, para es la un ducha. patito. Hasta ahí lo tenemos. Parece un anillo. Parece un anillo. Muy bien, sí, es un anillo, es un dedal. Esto se pone así. ¿Y qué pasa? Que al ponerlo así tenemos las manitas libres y podemos ya no solo estimular el clítoris, sino acariciar todo nuestro cuerpo y darnos vibraciones en las diferentes zonas, pues por el cuello, por los pechos, por el pezón. Y aquí es muy interesante porque podremos investigar qué zonas nos provocan más placer, qué zonas no nos provocan nada, qué zonas nos molesta la estimulación, la vibración, y a la hora de estimular la vulva es muy interesante también para saber si tengo más sensibilidad en los labios exteriores, si tengo más sensibilidad en los interiores, o en la entrada de la vagina, o en la zona perianal, o por supuesto en el clítoris. Y también ayudarnos a estimular ese glande del clítoris. Luego hay otros muy interesantes, como por ejemplo este, que tiene forma de C, que este estimula el clítoris tanto por dentro como por fuera. Estimula todo el órgano. Por dentro, ¿cómo lo estimula? Esta parte va dentro. Vamos a imaginar que esto es una vulva y que aquí está la entrada. Pues esto iría así, ¿vale? Y realmente el clítoris estaría aquí y aquí estaría el glande. Esto sería la parte de la vulva y está estimulando por fuera ya no solo el clítoris, sino la vulva entera. Y el clítoris también por dentro de los labios internos, que son las ramitas del clítoris. Súper estimulación. Las raíces y los bulbos. Y por dentro también, porque está estimulando la zona G, que la zona G realmente es la parte de atrás del clítoris. Digamos, es que es como si fuera la espalda del clítoris, por así decirlo. No sé si se entiende bien, es que así con la mano es un poco... Sí, no, se entiende perfectamente. Y luego, ¿no? este producto está guay porque si queremos jugar con algo más, podemos introducir también los dedos, además de la vulva, e incidir un poquito más. O introducir un pene si nos apetece tener relaciones sexuales con un pene. Total. O, por ejemplo, sexo anal, que también es un temazo el sexo anal. Si tenemos el clítoris mega estimulado, ¿qué pasa? Que yo solo siento placer. Entonces no voy a estar pensando en, ay, me va a doler, ay, qué nervios, ay, no sé qué, porque yo estoy tan centrada en el placer que mi esfínter anal se relaja. Y entonces para tener relaciones sexuales anales, un producto así nos puede ayudar un montón. Y por supuesto lubricación. O sea, la lubricación es un antes y un después. No es lo mismo tocar nuestra vulva, nuestro clítoris con nuestras manos sin más, aunque nosotras lubriquemos, porque tampoco lubricamos lo mismo, lubricamos también en base al ciclo y en base a la hidratación que hay en nuestro cuerpo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, que la lubricación no va unida a la excitación. Se puede dar, pero no van siempre unidas y eso es un mito. Entonces, hacernos siempre con un buen lubricante de base de agua, oye, eso va a resbalar
Y yo siempre lo digo a todas las personas, tanto hombres cis como mujeres cis, como mujeres no cis, o sea, todas las personas que vayan a tocar una vulva, manos lubricadas. Es un antes y un después. ¿Por qué? Porque si mi mano está seca y va a tocar esa vulva, y como el primer contacto ya sea un... ya mi cerebro va a decir, no me está gustando. Sin embargo, si esa mano ya está lubricadita y voy a acariciar esa vulva, ya mi cerebro dice, que está aquí mojadito, pues venga, vamos a darle mambo. Sí, sí, total, Es que total. son ¿no? pequeños detalles, pero marcan tanto la diferencia. O sea que ya sabeu ahí, pues sí, ¿no? Bañeus ahí en lubricant. Ahí a tope. Que siga sostenible, eco-friendly, eso sí. Que eso es, sí. Pero bañeus ahí en lubricant, ¿no? Pero sí, súper importante, ¿no? Hostia, ahí portades ahí un buen catálogo ahí de... Pues estos solo son tres. Estos solo son tres de todo lo que hay. No, súper guay. Pues sí, i bueno, la idea és que molt guai, no? Ara sí, anem a anar finalitzant, no? Però bueno, el que comentàveu, la relació en el nostre cos, superimportantíssim. De fet, tindre una bona relació en el nostre cos, parar-nos, centrar-nos en nosaltres, no? Que comentava Carol també, les autocites, els rituals personals per a entrar en contacte amb una mateixa, no? Les autocures són revolucionàries, no? El cuidado personal és anticapitalista, i això s'ha de dir, no? I al final és el que necessitem, no? Recuperar la nostra essència, contactar amb nosaltres, cuidar-nos, no? I conèixer el nostre cos, els nostres genitals, forma part d'això, no? I bueno, moltíssimes gràcies per totes les coses que heu compartit així. Jo sí que abans d'anar-nos volia fer la recomanació. Jo havia dut una recomanació d'un llibre que es diu La vagina, cosa fina. És la traducció que han fet ahir en valencià. Bueno, no sé si està molt encertada o no, però bueno, en castellà crec que és el llibre de la vagina, no sé, però bueno, no sé per què parla de vagina, si parla de la vulva, parla de l'himen. És un llibre molt complet, a mi m'agrada molt, no? És de dos sexòlogues, si no m'equivoque, no? Que són Nina Brockman i Ellen Stocken, que crec que són noruegues, però bueno, a Noruega també, no, noruegues o de Suècia, no me'n recorde, no? Però bueno, per ahir pels països nòrdics també l'educació sexual ens porta uns anys de camí, no? Sí. Bueno, este llibre està molt complet, encara que el títol no estiga molt encertat, és molt complet. O sigui, per la gent que interessa. I no sé si vosaltres havíeu dut alguna recomanació o algo així, ¿no? Sí, Carol diu que sí, per ahí, diu que... Sí, y además con respecto a este tema lo leí hace poquito y la verdad es que fue un verdadero gusto, un verdadero placer encontrar este libro, hablando de placer. Se llama Vulva, la revelación del sexo invisible y la autora es Neetu Sanyal. Y bueno, hace como un recorrido a lo largo de la historia sobre el significado cultural que se le da a la vulva, ¿no? Y cantidad de historias, de anécdotas, desde la mitología griega hasta los prostíbulos de Japón, sobre el significado que se da cultural de la vulva. Y la verdad es que es un placer leer el libro. Muy interesante. Súper, ¿no? ¿Cómo has dicho que se anomena? Se llama Vulva, la revelación del sexo invisible, de Neetu Sanyal. Es una pasada leerlo, es súper interesante, es divertido, es fuerte, todo. Es toda muy emocional también. Sí. Guay, me gusta mucho. Yo ya le he hecho captura. Perfecto. Me la apunte porque no lo conocía, me la apunte. No, así la echemos, está ahí. Está muy guay. Sí, no? Quina meravella de xerrada, però sí, la echemos. Comenta, mil gràcies ahí, Vivim 43 també. Manos limpias, muy importante, ¿no? Qué bien. ¿Y tú, Carolina, tenéis alguna recomendación? Yo recomiendo, habla de autoconocimiento y también un poco de autoestima sexual. Es el de Inteligencia Sexual de María Esclapez. Es un libro que está muy chulo porque además trae ejercicios y a mí, por ejemplo, me gustan un montón los libros didácticos que encima te hagan pensar y te hagan tomarte apuntes, tomarte tu tiempo de ejercicios, porque son de estos libros que los empiezas siendo una persona y los acabas siendo un poquito más consciente de ti misma y te hacen reflexionar, así que es un libro que se lee súper fácil y me gusta un montón y lo recomiendo. Vale.
Perfecte, no? De María Slapet, com havies dit? Sí. Era? Inteligencia sexual. Sexual. Este sí que l'he vist alguna vegada per ahí. Pues bueno, ahí preniu Ese. nota. Ah, mira, ahí tenim... Oh, quina meravella. Ui, estic més content el nostre realizador, que está ahí, Israel. Quina meravella. Sí, sí, es un libro que está, pues eso, es muy facilito de leer, muy facilito de entender, que también es importante que sea una lectura comprensible por el lenguaje que tiene. Muy interesante. Sobre todo alguien que a lo mejor no ha tomado nunca conciencia de la sexualidad y no sabe por dónde empezar. Pues este libro te va a hacer... Que guai. Pues el recomanem ahí. Perfecte. Bueno, pues ara sí, bueno, moltíssimes gràcies. Jo crec que, o sigui, han sigut moltíssimes coses així. Jo he après moltes coses ahí. Ha sigut molt interessant esta xerrada. Gracias. Gracias. Pues sí. Y yo bueno, quería terminar con una frase que me encanta, ahí cerrando, de Alejandra Pizarnik, que se llama, que dice que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Es maravillosa y bueno, pues yo creo que va muy en sintonía con todo lo que hemos estado hablando. Y que nada, muchísimas gracias por crear este espacio y por invitarnos, la verdad. Pues sí, a vosaltres, la Pizarnik, ahí, molt recomanada també la seva poesia ahí, llegiu a la Pizarnik. Molt bonica. Pues sí, bueno, moltes gràcies a vosaltres per animar-vos també, per participar. Recordeu això, que Orgull Premenstrual, les jornades que fan de dignitat menstrual ahí a la Facultat de València, recordeu. El projecte també de Sentidos, de Carolina, busqueu-lo també per ahí per Instagram. I bueno, moltíssimes gràcies per vindre. Gràcies a tu. Gràcies a ti. De res, m'ho veiem ahí a la pròxima. I bueno, la gent que ens està veient, recordeu que la setmana que ve parlarem de xiques gamers i el sexisme al videojoc. O sigui que presteu atenció ahí a les xarxes i m'ho veiem per així. Bueno, moltíssimes gràcies, que vaig molt bé. Adéu. Gràcies. Adéu.